noticia de hoy sin duda es María Agüero, la congresista mochasueldo por Arequipa, y nos acompaña Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, porque es a través de los destapes y la investigación en Punto Final que este caso finalmente ha llevado al Ministerio Público a continuar con las indagaciones. ¿Cómo estás, Christopher? Lorena, Bienvenido. ¿cómo estás? Desde temprano sorprendidos por esta intervención de la Fiscalía de la Nación, luego de casi 6 meses de investigación, como bien dices, después de la denuncia que hizo el equipo de investigación en Punto Final, la Fiscalía de la Nación finalmente ha determinado que hay información suficiente para continuar adelante con el caso, al punto que, como ha señalado, ha allanado un conjunto de domicilios relacionados a la congresista María Agüero de Perú Libre. Hablamos de su casa aquí en Lima, en Breña, donde ella tiene un departamento, pero además también de una casa en Socabaya, en el distrito de Socabaya, en Arequipa, además de su despacho en el Congreso de la República. Los 3 ambientes han sido allanados en simultáneo esta mañana, desde las 7:30, 8 de la mañana ya estaban los equipos policiales y fiscales allí, pero además también hay detenciones. Es que ese es el tema. Tratando de recordar a la gente, ha pasado 6 meses, hay muchos casos de mochasueldo, como que algunos puntos para que todas las personas que nos ven puedan recordar específicamente este caso y por qué nos llevaba claramente a la congresista María Agüero, que en algún momento te habló bastante ofuscada, lo recuerdo. Sí, no le gustó mucho que le preguntáramos sobre el tema. Este es uno más de los casos mochasueldo, esta serie investigativa de Latina Noticias, que durante el año ha, digamos, descubierto por lo menos 5 o 6 congresistas con esta práctica, recordar a la gente, Lorena, de apropiarse de un porcentaje, de una parte del sueldo de sus trabajadores. Hay que recordar a la gente que cada congresista tiene por derecho hasta 6 trabajadores contratados en su despacho. Lo que hallamos es que una de las condiciones para trabajar en estos despachos es que el trabajador haga un aporte mensual proveniente de su sueldo, proveniente por tanto de recursos públicos, a favor del congresista que es su jefe. En el caso de María Agüero, lo que determinamos es que alrededor del 10%, y en algunos casos con mucha exactitud, cada mes era recortado el sueldo de los trabajadores e iba a parar a una cuenta bancaria. Si nos acompaña a la pantalla, te voy a contar además quiénes son los personajes de esta historia, porque, claro está, los congresistas no dan su cuenta personal para que los trabajadores les depositen, sino que crean una estructura no para son un como poco la blindar. congresista Jontay, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Mira, te cuento aquí, a la izquierda tenemos 4 trabajadores y ex trabajadores del despacho de la congresista María Agüero: Richard Medina Villagómez, Lucet Mamani Fernández, Natalia Hernández, y hay una persona que el programa entrevista en reserva, que cuenta cómo funcionaba este esquema de recursos que se iban mochando mes a mes. Estas personas, luego de recibir su sueldo en la cuenta personal que les hace el Congreso de la República, transferían alrededor del 10% ¿a quién? A César de la Cruz, un asesor del despacho de la congresista María Agüero, que se desempeñaba también como su chofer. Había diezmo. Correcto. Este diezmo terminaba en la cuenta de este señor, y el equipo de investigación de Latina consiguió determinar que por lo menos 23.333 soles provenientes de los sueldos de estos trabajadores iban a parar a la cuenta de ese señor César de la Cruz. César de la Cruz tiene actualmente, a partir de esta mañana, una orden de captura. El Ministerio Público, específicamente el área de enriquecimiento ilícito, ha pedido detención preliminar para este señor. Entendemos que actualmente está no habido, sabemos que está en Lima, según información de la Fiscalía, pero no ha sido hallado en su domicilio, que según RENIEC se ubica en Ica. Pero una vez que la cuenta estaba... Él ya no trabaja en el ya Congreso. No trabaja más en el despacho de la congresista. Una vez que el dinero llegaba a esta cuenta de este trabajador, ¿qué pasaba? Él lo transfería a una cuenta del señor Edson Flores Valencia, actual trabajador del despacho del Congreso de la República, sí, que tenía el cargo de dirigía o coordinaba la oficina de enlace regional de la congresista en Arequipa. Es decir, luego de que los fondos eran recopilados en esta cuenta en Lima, se mandaban a Arequipa. ¿A dónde? A la cuenta de Edson Flores Valencia, que trabajaba en la casa de la congresista María Agüero. ¿Ese es el congresista, esa es la persona con la que tú te encuentras cuando vas a Arequipa? Correcto. Lo encontramos en Arequipa, específicamente en el aeropuerto, porque estaba esperando a María Agüero, que nunca apareció. ¿Te acuerdas? Nunca salió del aeropuerto para evitar las cámaras. ¿Cuánto dinero llega a la cuenta de Edson Flores Valencia? Alrededor de 27.150 soles en transferencias bancarias. Este señor ha sido detenido esta mañana en su casa en Arequipa. Ambos, César de la Cruz y Edson Flores, han sido identificados por la Fiscalía como los cajeros de este esquema de recortes salariales, y finalmente esta persona recibía
Exactamente, ahí tenemos en imágenes, Lorena, el momento en que Edson Flores, este personaje que ubicamos en Arequipa, en el aeropuerto, está siendo detenido por la Fiscalía. Vemos también imágenes de la policía fuera de su casa y además fuera de la oficina de la congresista en Arequipa. Los depósitos que recibía el señor que ustedes ven en pantalla, Edson Flores, ocurrían, digamos, en su beneficio en Arequipa en días muy próximos a los que la congresista acudía para cumplir sus funciones de representación. La Fiscalía ha determinado que estos dineros iban a parar o eran recopilados a favor de la propia congresista de la República, que recordemos, al tener esta protección política, es una persona aforada por el cargo que desempeña, no puede ser todavía en esta etapa de la investigación, digamos, ser pasible de algún tipo de medida judicial o restrictiva. fiscal. Pero es muy importante esta investigación porque recuerdo además las palabras de la congresista Agüero. Yo siempre digo, nosotros los llamamos mochasueldos, esta investigación, Sí. que es una manera casi dulce, romántica, de Digamos, llamar a una práctica que delictiva, es ¿no? delictiva, Ilícita. que es un acto de corrupción, que es un acto sin duda bastante repudiable, pero que además, en el contexto en el que vive el país, para mí es una forma de extorsión. Porque Sí. en el Congreso también hay congresistas que extorsionan, porque te dicen, tú quieres trabajar en mi despacho, bueno, tienes que darme una plata mensual, sea de tus abonos, sea de tus bonos, sea de tus canastas, pero te toca aportar. Tal cual, es un tipo de extorsión a cambio de un puesto de trabajo. Tú quieres trabajar conmigo, vas a recibir 14 sueldos al año, si hablamos de los 12 sueldos, Exacto. más las gratificaciones, más las CTS, más los famosos bonos que se reciben por escolaridad, por productividad, por fin de la legislatura, por término de la legislatura. Porque han trabajado mucho, porque en fin, Exactamente. hay que dar mil cosas. De todos estos ingresos de los trabajadores, no solamente en el caso de María Agüero, sino, a ver, hay que decir, Rocío Torres, Magali Ruiz, Jontay, el congresista Arriola, son una serie de casos que ha revelado Punto Final. La mecánica es la misma. A fin de mes te tienes que portar con parte de tu sueldo y, insistimos, nunca, porque esto también es una defensa conocida de los congresistas, demuéstrame que el dinero ha entrado a mi cuenta, dicen, ¿no? Claramente lo que vemos es que hay un esquema que cada congresista monta para que los dineros vayan a parar a cuentas de personas allegadas. Rocío Torres, recordarás, de APP, el sobrino. ¿No? Jontay lo hacía, bueno, más directamente era, con el vamos cajero. al cajero. Ella no quería evitar, Exactamente. Ella quería evitarse pues cualquier problema. Y es problemita. la que ha tenido la sanción, digamos, más drástica por el nivel de evidencia que había. Y en el caso de María Agüero, con estos dos personajes, actualmente con una orden de detención, uno de ellos ya detenido, que funcionaban como una especie de estructura financiera para que finalmente el dinero, según la acusación fiscal o la investigación fiscal, termine en manos de la propia congresista. Justamente hay la declaración del fiscal que está viendo este caso. ¿Te parece si la compartimos? Por favor. ¿Qué tipo de actividades han realizado? A ver, es una diligencia de allanamiento, de cerraje con fines de incautación con relación a la investigación seguida contra la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez por el presunto ilícito de concusión y enriquecimiento ilícito agravado. Es una orden judicial emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. ¿Desde cuándo está esta investigación? Esa es investigación de carácter reservado, que investigamos desde el mes de julio, a cargo de la Fiscalía de la Nación. Ahí bien detenido el señor Edson Flores. Ha sido un trabajo conjunto con la Fiscalía de FICOP. ¿Ahora qué se ha incautado? No le puedo dar mayores detalles. Se han 3 viviendas, doctor. Acá en Arequipa sí. Ha sido un operativo conjunto a nivel nacional en Lima, Ica y Arequipa. Se mencionaba de 2 de Bueno, ahí están las declaraciones del fiscal Christopher. Te quería preguntar, en este caso, parece que la evidencia es bastante complicada. Siempre la congresista se ha victimizado. Ella habla de su persecución política, que es gran defensora de Vladimir Cerrón. Está ahora en Venezuela, ahora mismo, ¿no? Es cierto, está en Venezuela. Por eso tenemos una pregunta a propósito, si creemos que la congresista va a regresar o no al país para afrontar las investigaciones. Ahí tenemos para que todos escaneen el código QR, participen, porque, claro, la congresista viaja bastante, siempre está más preocupada por lo que pasa en Venezuela que lo que sucede en nuestro país, siempre tiene su polo de Vladimir Cerrón. De repente la podría acompañar en una posible clandestinidad si es que se le lograra desaforar. Estas prácticas siguen siendo muy comunes, lamentablemente, en el Parlamento y no se hace nada. Lamentablemente vemos que incluso hay trabajadores, recordarás el caso del congresista José Arriola, donde los trabajadores son citados a la Comisión de Ética y deciden simplemente no ir, porque los trabajadores no confían más en los propios espacios de justicia parlamentaria, pero sí terminan contando y compartiendo información en Fiscalía, que es una institución que por lo menos con independencia está abordando
varios de estos casos lo vemos ahora con medidas muy claras en Es el que a todos caso los despiden. de María Agüero. Es que a todos los Exactamente. despiden. ¿Cómo así el trabajador se va a prestar a ir a un espacio parlamentario cuando su jefe podría estar presente en la sesión De o estar confianza. conectado por Estos son Zoom? cargos de confianza. No hay un espacio independiente dentro del Congreso de la República donde el trabajador puede expresar sus preocupaciones y abusos laborales de este tipo. Difícil, complicado. Vamos a ver, finalmente, ¿estás preparando este domingo más detalles para Punto Final? Tenemos más detalles este domingo, pero además otros casos nuevos que también se vienen muy pronto. Ah, muy bien. Así que se cuiden todos. Muy bien. Muchísimas gracias a Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Lorena. Latina Noticias, siempre por traernos y actualizarnos la información de las investigaciones que se realizan.